resolviendo, tal vez no directamente, pero sí todas las inquietudes al final las podemos ir vaciando, evacuando, ¿verdad? Francisco del Paraguay nos dice que es muy frecuente en el postérmino y que el manejo depende de la unidad, no hay criterios unificados. Yo creo que esto es muy importante. Bien, el tema de hoy, hipertensión pulmonar del neonato, les habla el doctor Marco Rivera Mesa, Managua, Nicaragua, el centro de las Américas, ¿verdad? Esta es una patología, como hemos sabido todos, bastante temida, porque su diagnóstico, tratamiento, es muy difícil y, como decía anteriormente, es una patología que requiere un alto costo, sobre todo para los países en vías de desarrollo como el nuestro. Hablando un poco de la definición, como vamos a observar, es una definición que requiere también algún método diagnóstico, como es el ecocardiograma. Y esta nos dice que es un síndrome caracterizado por una elevación sostenida de la resistencia vascular pulmonar, y fíjense bien, que está frecuentemente asociada a una resistencia vascular sistémica normal o baja, con presencia de cortocircuitos extrapulmonares o shunt, y que este shunt o este cortocircuito permite un paso continuo de sangre desoxigenada. Por eso es que el paciente observamos una hipoxemia severa y mantenida debido a la apertura de este cortocircuito extrapulmonar. Este cortocircuito puede ser a dos niveles, a través del ducto arterioso, pero también puede ser a nivel del foramen oval. Y esto permite una hipoperfusión pulmonar. Y fíjense un dato muy importante. Para que se pueda caracterizar este concepto de hipertensión pulmonar, la presión arterial debe estar mayor de 30 milímetros de mercurio para poder hablar de hipertensión. Por eso es muy importante la valoración con ecocardiografía para establecer cuál es el verdadero valor de la presión de la arteria pulmonar. Y fíjense bien cómo la insuficiencia respiratoria a nivel de países en desarrollo, cómo se determina. Y ya antes lo mencionábamos en los comentarios. La insuficiencia respiratoria puede ser por una hipertensión pulmonar resistente del recién nacido, como vamos a mencionar ahorita, por un síndrome de aspiración de meconio, por sepsis, por SBR, o anteriormente llamado membrana hialina, y por hernia diafragmáticas congénitas. Prácticamente todos los comentarios que habíamos mencionado anteriormente. Y esta insuficiencia respiratoria afecta a 260.000 recién nacidos anualmente. Y miren qué interesante, el 92% ocurre en nuestros países, o sea, países en vías de desarrollo como tal. De esta prevalencia, la incidencia es de 2 a 6 por cada 1.000 nacidos vivos. O sea que si nosotros tenemos en nuestras unidades 1.000 recién nacidos, por lo menos 2 vamos a tener con hipertensión pulmonar o hasta 6 recién nacidos como tal. Y miren la gran diferencia entre la mortalidad en países en desarrollo como el nuestro y en países desarrollados como Estados Unidos. Así, casi el 90%, o 85 al 90% mueren en países como nosotros, pobres, y menos del 10% en países pues como Estados Unidos, donde tienen una gran cantidad de recursos. Y muy bien, ustedes mencionaban algunas causas, pero ¿qué otras causas podemos investigar en la hipertensión pulmonar en recién nacido? Este es el tratado de Iberis, ¿verdad? Que va a salir pronto en su 7ª edición. Y vemos cómo aquí se clasifica la hipertensión pulmonar en 2 grandes grupos. Es aguda o es crónica. Pero fundamentalmente en la aguda también se subdivide en si es reversible, o sea, donde podemos incidir mucho nosotros en el tratamiento, o si es irreversible como tal. Y dentro de la reversible tenemos causas pulmonares, no pulmonares y tardías. Dentro de las pulmonares pues tendremos el SBR, ya lo mencionábamos, la taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración de meconio,
Infección, que puede ser una neumonía congénita, hernia diafragmática congénita, diabetes materna, hipoplasia pulmonar. Y dentro de las no pulmonares encontramos fundamentalmente las asfixias, o sea, la hipoxia, la encefalopatía hipóxica isquémica, malformaciones arteriovenosas, drogas, ¿verdad? Como los inhibidores de recambio de serotonina o analgésicos no esteroideos, algunas causas metabólicas como la hipoglicemia y la hipoglucemia que se da frecuentemente en la diabetes materna, un aumento de la vasoreactividad, por ejemplo, cuando tenemos un distrés agudo fetal, y todo aquello que ocasione una remodelación fetal de la vasculatura pulmonar. Y en esta remodelación fetal pues se incluye también los prematuros, los bajo peso, pero sobre todo los SUR, porque estos hacen una remodelación completamente, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel de todos sus organismos. Ya en las tardías tenemos la infección, sobre todo aquellas infecciones que son asociadas al cuidado de la salud o antes llamadas infecciones intrahospitalarias. La insuficiencia renal, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que hoy en día ya es un término en desuso, pero que está ocasionado principalmente por infecciones como la enterocolitis necrotizante o también por eventos posquirúrgicos. Entonces, en estas tardías nosotros tenemos pacientes con infecciones secundarias. Adquieren una infección nosocomial y esto después ocasiona una hipertensión pulmonar y el paciente nos puede fallecer por hipertensión pulmonar más que por la misma infección como tal. Y dentro de las irreversibles, en las que no podemos hacer nada, entonces tenemos la hipoplasia pulmonar, pues obviamente no podemos regenerar ningún pulmón, grandes anomalías congénitas, linfagiectasia intersticial pulmonar y deficiencia del proteína de surfactante. Esta deficiencia es una deficiencia congénita que pues muy raras veces se presenta, pero sí se puede dar. Las proteínas A o B del surfactante que se metabolizan y que ayudan a sintetizar este surfactante no existe y el paciente pues tiene esa deficiencia y tenemos que estar poniendo el surfactante constantemente para poder restituir su volumen pulmonar. Entonces esto conlleva a una situación irreversible porque es de tipo congénito o genético. Y dentro de la crónica pues tenemos también las grandes malformaciones, las hernias diafragmáticas congénitas, sobrecirculación pulmonar, sobre todo cuando no tenemos un buen manejo de líquidos y electrolitos, la hipoplasia pulmonar, que es casi siempre la hipoplasia pulmonar se ve en manifestaciones tanto agudas, ¿verdad? Como crónica, es muy importante de que la hipoplasia siempre se mantiene pues, jugando entre esas dos entidades. Y anomalías genéticas como la trisomía 21. Ya sabemos que las trisomías 21 tienen características cardiológicas importantes que pueden predestinar a que el paciente tenga una hipertensión pulmonar persistente como tal. Dentro de la patobiología encontramos básicamente, o sea, los aspectos patológicos que podemos observar a nivel de un bronquio, es la vasoconstricción pulmonar de primera instancia, lo que tenemos ahí en azul, un remodelamiento del músculo liso, entonces ese remodelamiento lo vemos que está hipertrofiado como tal, y entonces eso produce una vasoconstricción, o formación de trombo in situ a nivel de la luz de ese vaso pulmonar, y entonces puede también ocasionar la vasoconstricción. ¿Y qué causan? Fundamentalmente pueden ocasionar esta patobiología. En la vasoconstricción pulmonar, pues tenemos asfixia perinatal, acidosis, aspiración de meconio o las infecciones aeróbicas por bacterias. Dentro de la remodelación del músculo liso y los trombos in situ podemos tener la injuria hipóxica crónica, aquellos pacientes que están crónicamente hipóxicos y que ya el músculo empieza a tener remodelaciones, o anomalías como la hernia diafragmática congénita. Hablando un poco, ya resumiendo un poco esta patobiología, siempre puede haber una predisposición genética. Ya sabemos que todas estas enfermedades tienen una predisposición genética, en mayor o menor grado, pero sí la hay. Luego tenemos la injuria vascular, que es lo que mencionábamos anteriormente, las remodelaciones, la vasoconstricción o los trombos. Y esto produce una disfunción
y proliferación del endotelio. Esta disfunción y proliferación del endotelio ocasiona los tres eventos patobiológicos: anormalidades en la coagulación, ocasiona trombos in situ, también puede ocasionar hipertrofia del músculo, o esta proliferación hace un desbalance dilatador o constrictor. O sea, en este caso, pues los efectos dilatadores están minimizados y los efectos constrictores están aumentados, produciendo una vasoconstricción pulmonar. El resumen final es una arteriopatía pulmonar, o sea, un problema a nivel arterial de tipo plexogenética, porque tenemos una predisposición genética, y trombótica por los efectos en las anomalías de la coagulación o trombos in situ que se están dando como tal. Y aquí viene la parte interesante, o sea, como es una patología bastante temida y bastante con alta mortalidad, pues tenemos que ver qué condiciones pueden predisponer a esta hipertensión. Y muy importante, pues lo que es la historia clínica durante el embarazo. Anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, los pacientes que no tienen un buen control prenatal, aquellas que tienen diabetes, altas altitudes, o sea, aquellas personas que viven en zonas alejadas, uso de drogas ilícitas, en este caso la cocaína o la heroína, un Apgar bajo que puede condicionar en algún momento encefalopatía hipóxica isquémica o hipoxia crónica, líquido amniótico meconial, ya decíamos, uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el tabaco que puede ocasionar remodelaciones del músculo liso, o un embarazo preprolongado o un prematuro próximo al término. Entonces estos son eventos que nos pueden condicionar o predisponer durante el embarazo una hipertensión pulmonar. O sea, vamos pensando en qué patologías pueden asociarse. Y lo propio del recién nacido, como lo mencionábamos en la etiología, el síndrome de distrés respiratorio, la asfixia, las hernias diafragmáticas, la hipoglicemia, la hipotermia, muy frecuente en nuestras unidades, la aspiración de meconio, los neumotórax, policitemia, la hipoplasia pulmonar, que decimos, hipoplasia pulmonar es un factor casi común, ¿verdad?, entre causas agudas, reversibles y también causas crónicas. Ya señalábamos la sepsis, la neumonía, todo aquello que tengan una retención de líquido pulmonar, como por ejemplo la taquimia transitoria o un mal manejo en líquidos y electrolitos, y algunas condiciones genéticas como la trisomía 21 o el síndrome de Down. Y aquí tenemos un ejemplo o un cuadro de la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología tenemos tres grandes vías que pueden producir hipertensión pulmonar. Y fijémonos bien, cualquiera de estas vías, ¿verdad?, puede estar activada o inactivada. Pero un grupo específico de medicamentos pueden básicamente actuar por una vía y no actuar en la otra. Y entonces siempre el problema lo vamos a tener. Por eso es que la terapia pues tiene que ser conjugada de muchos elementos para tratar de abarcar las mayores vías posibles. Como primer vía tenemos la vía de la endotelina. La endotelina, pues, ¿verdad?, son receptores que se ubican específicamente en el músculo liso, y cuando estos receptores se activan, entonces producen la vasoconstricción y proliferación. Ya dijimos la proliferación endotelial, que es la que puede producir trombos in situ. Ya hablamos un poquito, ¿verdad? Hablamos nuevamente también de la otra vía, que es la vía del óxido nítrico. En este caso, el óxido nítrico es sintetizado, pues, básicamente por un aminoácido L-arginina, que su metabolito es la L-citrulina, y este óxido nítrico se libera activando la vía del GMP cíclico, produciendo la vasodilatación y antiproliferación de las células epiteliales. Entonces, esta vía del GMP cíclico no solamente está involucrado el óxido nítrico, sino que también está involucrado los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, como en este caso hablamos del famoso sildenafil, muy usado en nuestras unidades. Y la vía de las prostaciclinas, en este caso, ¿verdad?, son prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico que sintetizan las prostaglandinas I2.
Esta prostaciclina o la prostaglandina I2 activan la vía del AMP cíclico y nos hacen derivar algunos elementos como son los tromboxanos. Los tromboxanos son vasoconstrictores, pero al activarse al prescribir medicamentos como los prostainoides que activan las prostaciclinas, entonces producen vasodilatación y antiproliferación. Entonces no se inhibe lo que es el tromboxano como tal. Entonces, como vemos, tenemos tres grandes vías. Tenemos otra vía que es la vía de la roquinasa, que no está muy bien estudiada y por eso no se ha puesto en el esquema. Sin embargo, estas son las tres principales vías y como vamos a ver posteriormente, cuando manejemos adecuadamente esta fisiopatología, vamos a saber si tenemos el recurso, cómo tratar a nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en un paciente con hipertensión pulmonar? Pues básicamente, ya decíamos, una cianosis intensa que no mejora significativamente con el aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque los cortocircuitos extrapulmonares o shunt, ¿verdad? Se mezclan la sangre poco oxigenada como tal y entonces, evidentemente, tenemos una cianosis que no mejora con el oxígeno. Dificultad respiratoria, un examen cardíaco con un R2 desdoblado o aumentado, que puede haber un soplo a nivel de la insuficiencia tricuspidea. Variaciones significativas del color, sobre todo pues la oxigenación, frente a mínimos estímulos. O sea, el paciente está bien, lo estimulamos para cambiarlo, para pincharlo, para aspirarlo, y el paciente inmediatamente cambia de coloración y la oxigenación desmejora. Y esto es muy importante. Una diferencia de oxígeno pre- y postductal mayor de 20 milímetros cuando medimos la presión arterial de oxígeno, o sea, por gasometría, o de un 10% en la saturación de oxígeno cuando lo hacemos con un oxímetro de pulso. Sin embargo, la ausencia de esta diferencia pues, no excluye el diagnóstico como tal. Entonces, es una conjunción tanto de los eventos al examen clínico como de los aspectos a nivel de la gasometría y a nivel de la saturación pre- y postductal. ¿Y qué es lo que encontramos a nivel de oxigenación postductal? Que es lo que nosotros valoramos la severidad del compromiso del intercambio gaseoso. Pues ya sabemos que la oxigenación postductal, que es la que se mide a nivel de miembro inferior izquierdo, ya sea por oximetría de pulso o por gasometría, esta nos permite evaluar que también estamos respondiendo, que también está respondiendo el tratamiento a nuestro paciente. Y algunos estudios retrospectivos, observaron cómo si una presión arterial de oxígeno era menor o igual a 50 milímetros de mercurio por más de 4 horas, con una FiO2 del 100%, esto predecía una alta mortalidad. Entonces, es muy importante hacer esta medición porque también nos va a dar el pronóstico en este paciente. Otro de los grandes elementos que nos va a permitir valorar la severidad de este compromiso gaseoso es el índice de oxigenación. En primer lugar, pues el índice de oxigenación evalúa el riesgo de barotrauma y toxicidad por oxígeno. Ya sabemos que el índice de oxigenación está compuesto también por la presión media de la vía aérea, y entre más alta la presión media de la vía aérea, pues condiciona barotrauma y también involucra la cantidad o la presión de oxígeno. Entre más alto también esta presión de oxígeno, pues también va a producir toxicidad como tal. Sin embargo, ahora cuando tenemos este índice de oxigenación mayor de 40 en varias muestras de gases sanguíneos tomados con diferencia de 30 minutos, pues relaciona también un 80% de mortalidad. Entonces, ya hemos visto, ¿verdad?, cómo la oxigenación postductal y el índice de oxigenación nos permiten valorar la severidad del intercambio gaseoso y nos predice la mortalidad en estos pacientes como tal. Y aquí en este esquemita, ¿verdad?, tenemos la circulación fetal y vemos cómo, de dónde se origina la preductal, que sería a nivel básicamente de miembro superior derecho, y la postductal que la podemos medir a nivel de miembro inferior izquierdo.
ya sea por oximetría de pulso, ponemos un oxímetro a nivel de preductal, a nivel del miembro, digamos la muñeca o la mano derecha, y ponemos un oxímetro de pulso a nivel de pie izquierdo, y ahí observamos esa diferencia, que si es mayor del 10% ya nos está indicando que el paciente tiene una hipertensión como tal. O si no, gasometría a ambos niveles, y nos puede permitir, ¿verdad?, valorar la oxigenación pre y postductal como tal. Dentro de los métodos diagnósticos, ecocardiográficos, que son uno de los más importantes, tenemos pues el pic de velocidad de la insuficiencia tricuspidea. Entonces ya decíamos que cuando auscultábamos al paciente, podíamos oír un soplo a ese nivel. Y en la definición ya lo mencionábamos que tenía que ser la presión mayor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros medimos esta velocidad y es mayor de 30%, pues casi se presenta en el 80% de los casos de hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que aunque un 20%, pues no vamos a tener esto, pero sí el paciente puede estar en hipertensión pulmonar. Mire otro gran aspecto, como son los cortocircuitos de derecha a izquierda, a través del foramen oval o a nivel del conducto arterioso, o en ambas direcciones. Estos cortocircuitos de derecha a izquierda pueden indicar que el paciente puede responder a vasodilatadores. Sin embargo, si el cortocircuito es de izquierda a derecha, o sea, a la inversa, a través del foramen oval o el conducto arterioso, el paciente lo que necesita es reclutamiento pulmonar, o sea, aumento de la presión expiratoria al final de la expiración y aumento en la presión de media de la vía aérea o surfactante como tal. Entonces, si nosotros tenemos una buena valoración ecocardiológica, entonces podemos ver o medir el shunt o el cortocircuito. Si es de derecha a izquierda, usamos vasodilatadores, y si es de izquierda a derecha, podemos utilizar maniobras de reclutamiento pulmonar con ventilación mecánica. También se puede observar la velocidad del flujo como tal, la dirección del flujo a través del conducto intraauricular, y la valoración ecocardiográfica de la función y el gasto cardíaco ventricular derecho e izquierdo, como ya mencionó, es crucial en el tratamiento, porque así vamos a ver de dónde es el cortocircuito, derecha-izquierda o izquierda-derecha. Un bajo gasto cardíaco, ya sea refractario al tratamiento, pues también se asocia a un pobre pronóstico. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces no tenemos una valoración adecuada. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo más sencillo que podemos hacer para tener un diagnóstico es medir ya sea oxigenación pre y postductal, atendiendo a una pregunta de Ángela Pineda. Entonces, que si nosotros tenemos oxímetros, un par de oxímetros, entonces ponemos uno en la mano derecha, ponemos otro en el pie izquierdo, y medimos, si en uno mide 90 y en el otro mide 80, hay un 10% de diferencia, y entonces ahí nos está hablando de una hipertensión pulmonar que está haciendo este paciente como tal. Si tenemos gasometría, pues vamos a hacer lo mismo a nivel arterial radial a nivel derecho y también a nivel arterial radial a nivel izquierdo, y hacemos comparaciones en nivel de oxigenación, y si tenemos mayor de 20 milímetros de mercurio de diferencia, entonces ahí podemos hacer un diagnóstico. Entonces, porque no tenemos otro método como tal de tipo diagnóstico. Sin embargo, la clínica de nuestros pacientes, el antecedente y la cianose u oxigenación refractaria es también lo que nos induce a un diagnóstico como tal. Y yo, en lo particular, si yo no tuviera ecocardiógrafo o no tuviera una valoración cardiológica, con estas cosas es suficiente para empezar a un tratamiento, porque voy a obtener más beneficio que el paciente, ¿verdad? Va a tener mejor beneficio, o porque si no lo hago, pues el paciente nos va a fallecer. Entonces, veamos un poquito el manejo. En primer lugar, ya decíamos, identificación precoz de los síntomas. Esto es muy importante, porque ya decíamos que
cuando leemos la historia clínica del paciente, entonces podemos ir adelantándonos a qué podemos hacer antes que el paciente nos caiga en hipertensión pulmonar. Reanimación precoz. Muy importante, los algoritmos actualizados de la reanimación cardiopulmonar neonatal. Y aquí me voy a tener un poquito. Por ejemplo, algo que ha sido muy controversial, que en las nuevas normativas de reanimación cardiopulmonar está en que si el paciente viene impregnado de meconio y el paciente no está hipotónico, flácido, bradicárdico, no perdamos el tiempo en intubar a este paciente, sino que ventilemos inmediatamente a este paciente, porque es muy probable que la intubación y la aspiración que vayamos a hacer no vaya a obtener efectos benéficos en el paciente y más bien podemos atrasar la ventilación como tal. Entonces, ventilemos a este paciente, no perdamos el tiempo porque la oxigenación y la ventilación es lo que nos va a permitir de que el paciente no caiga en hipertensión pulmonar como tal. Un manejo de posreanimación adecuado, en este caso, monitorizar cuidadosamente todos sus signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación sobre todo, y manejo de la bulimia en estos pacientes. Bueno, es muy frecuente que precise soporte ventilatorio invasivo, ya dijimos, ¿verdad? Una vez que empezamos a reanimar al paciente, pues una vez que ya logramos establecer una saturación adecuada o una ventilación adecuada, pues intubémoslo porque este paciente obviamente va a estar mal, ¿verdad? Estrategia ventilatoria en ascenso, ¿qué quiere decir? Ventilamos al paciente, lo reanimamos, lo intubamos y probablemente el paciente requiera mayores medidas ventilatorias. En este caso, puede que requiera más oxígeno, puede que requiera mayor presión, PEPMAP, presión respiratoria final de la inspiración, ¿verdad? O requiera pues también un poquito de lavado de CO2, que esto se hace con hiperventilación. Sin embargo, es importante evitar la hiperinflación pulmonar como tal, porque esto también causa daño en el paciente. Confirmar con una radiografía de tórax y gases arteriales, ya lo decíamos anteriormente, porque esto es muy importante para valorar el cortocircuito como tal. Y muchas veces es frecuente necesitar paso a ventilación de alta frecuencia como tal. Bueno, clínicamente pues no hay ningún síntoma que nos pueda identificar si hay un cortocircuito de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esto solo se puede hacer con valoración cardiológica oportuna. Sin embargo, como nosotros le decimos, si no me funciona una estrategia, pues voy con otra. Y aquí lo que va a funcionar es que una serie de estrategias en conjunto es lo que nos va a definir la mejoría del paciente. ¿Que cuál es la que nos ayudó? Pues no vamos a saber. A lo mejor si no tenemos la valoración cardiológica. Pero sí vamos a mejorar a nuestro paciente. Y hay algunas terapias que utilizadas en conjunto hacen un manejo general sin importar de dónde venga el cortocircuito y eso mejora al paciente como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, cuando decimos ahorita que es frecuente que necesitemos paso a ventilación de alta frecuencia, aquí quiero pues enfatizar un poquito en que todas las revisiones, Cochrane, revisiones sistemáticas, etcétera, han mencionado de que la ventilación de alta frecuencia no ha sido mejor que la ventilación mecánica, pero no ha sido mejor en el tratamiento inicial, sino que es común de que la ventilación de alta frecuencia se use como un tratamiento de rescate asociado a otras patologías, a otros tratamientos para manejo de la patología como tal, como después lo vamos a ver anteriormente. Entonces, no quiero que haya una confusión en decir de que aquí estamos recomendando ventilación de alta frecuencia cuando toda la literatura, todas las revisiones te dicen de que no es mejor la ventilación de alta frecuencia que la ventilación mecánica convencional, como vamos a ver posteriormente. Seguimos con el manejo. Entonces, aquí es muy importante, cuando nosotros establecemos un monitoreo adecuado, tenemos que observar signos de bajo gasto sistémico. En este caso,
pulso lento, relleno capilar bajo, hipotensión sistémica, acidosis láctica por el bajo aporte de oxígeno sistémico. Entonces, nosotros podemos ir valorando a este paciente clínicamente y observamos que tiene un problema de la circulación. Ya decíamos, muy importante monitorizar oxígeno pre y postductal. Sí, yo creo que lo menos que podemos tener en una unidad de cuidado intensivo son oxímetros de pulso. Eso es lo menos que podemos tener, ¿verdad? Entonces yo creo que ponemos 2 oxímetros de pulso, ya lo dijimos anteriormente, y básicamente vamos a valorar pre y postductal. Y como mencionábamos anteriormente, el índice de oxigenación, que es un indicador de severidad del proceso sistémico. Entonces, si este índice de oxigenación es mayor de 15, a pesar de que hemos ventilado al paciente y le hemos reanimado adecuadamente, entonces tenemos que dar un tratamiento vasodilatador pulmonar específico. Entonces, que ya vamos a ver qué tratamientos vasodilatadores vamos a emplear. Puede ser necesario una valoración neurológica, porque si el paciente cae en una insuficiencia, en una encefalopatía hipóxica isquémica, pues puede que se beneficie con hipotermia. A la vez, la hipotermia mejora la encefalopatía y la encefalopatía mejora la hipertensión pulmonar como tal. Sobre todo, manipulación mínima y sedación adecuada en estos pacientes, porque ya decíamos que cualquier cambio brusco en la manipulación del paciente altera la oxigenación como tal. Y en esta manipulación, ¿verdad?, tenemos que prevenir aquellos factores medioambientales que la pueden empeorar como tal. Entonces, el estrés, el estímulo doloroso, el ruido, la luz excesiva y la sobredistensión pulmonar. Algo muy difícil en nuestras unidades de cuidados intensivos, porque siempre hay un celular encendido, siempre hay música de una grabadora, siempre hay gritos, hay ruido, están todas las lámparas encendidas. Entonces, es muy común, ¿verdad? Yo creo que todos nuestros países tenemos esa actitud. Entonces, muchas veces el paciente que está con una hipertensión pulmonar tiene factores medioambientales adversos como tal. Proporcionar adecuada expansión y ventilación pulmonar, no sobredistender, porque también la sobredistensión puede producir alteraciones importantes. Y aquí, uno de los puntales del tratamiento, proporcionar óxido nítrico inhalado, porque esto es básicamente hoy en día la panacea del tratamiento, el óxido nítrico como tal. Evaluar la hemodinamia del paciente, pues ya sea con el examen clínico, ya vimos ver los pulsos, la presión arterial, el llenado capilar, etc. Una radiografía de tórax, el índice cardiotorácico y un ecocardiografía Doppler común, pues ya lo hemos mencionado anteriormente, los signos que podemos encontrar. Muy importante, pues, proporcionar una adecuada expansión de fluido y soporte vasoactivo de acuerdo al principal componente de la insuficiencia circulatoria, ya sea obstructiva, por ejemplo, en el SAN, hipovolémica, como puede presentarse en las asfixias, distributiva o cardiogénica, como también se puede producir en las asfixias, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, saber por qué tenemos este componente circulatorio alterado, porque en base a eso, pues vamos a dar tratamiento adecuado en el manejo del líquido y de soporte vasoactivo. Y algo, pues, ¿verdad?, que está casi fuera de nuestro mundo, pues, requerir lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea en un shock obstructivo que amenace la vida del paciente. Pues ya decíamos anteriormente, pues los factores medioambientales, evitar todos estos factores medioambientales que empeoran la hipertensión pulmonar, todos aquellos estímulos nocivos, por ejemplo, la aspiración, las funciones de talón, todo eso limitarlo en la medida posible. Hay que establecer una escala de dolor específico para estos neonatos, pues para ver qué tanto podemos dar analgesia al paciente y sedación para optimizar su entorno. O sea, si nosotros establecemos una escala de dolor, pues podemos dar más o menos analgesia o más o menos sedación para pues que el paciente se sienta en confort. En este caso, pues reducir ruido, luz, y esta palabra cucunín, ¿verdad?, o capullo, que puede obtener un bienestar
en el paciente, nosotros le decimos nido, que simularía, ¿verdad? Como que el paciente estuviera dentro del útero de la madre, y esto pues disminuye el estrés en el paciente, porque también tenemos los miembros inferiores recogidos y el paciente se siente como acurrucado, ¿verdad? Entonces en este caso disminuye el estrés en el paciente. Ya decíamos un poco que la sobredistensión de los pulmones contribuye a una disminución del flujo sanguíneo pulmonar y se debería de evitar como tal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen condiciones con hipoplasia pulmonar, como la hernia diafragmática congénita o la ruptura prematura de membrana, que condicionan un oligoamnio, y este oligoamnio condiciona pues una hipoplasia pulmonar como tal. Ya dijimos que la policitemia, o la gran concentración de sangre, tiene que prestar una atención especial, porque si no se corrige, pues aumenta la presión arterial pulmonar como tal. Entonces, muy importante el manejo del líquido en la policitemia como tal. ¿Y qué cosas tenemos y cómo lo usamos? Pues entonces, cuando nosotros estábamos en formación, pues nos enseñaban pues el oxígeno, ventilación mecánica convencional, infusiones de bicarbonatos, inclusive teníamos esquemas de infusiones de bicarbonato a 0.5 mil equivalentes por kilo, hora, en 24 horas, a veces lo subíamos hasta 1 mil equivalente. Eso eran nuestros manejos que hacíamos anteriormente. Sedábamos completamente al paciente, lo paralizábamos, poníamos vasopresores o vasodilatadores, a algunos le poníamos surfactantes, y pues obviamente lo que menos teníamos era ventilación de alta frecuencia, que es otro de los tratamientos que vamos a ver más adelante, que esto solo se podía utilizar, o solo se puede utilizar pues en otros países más desarrollados. Entonces hay una serie de elementos que observamos acá que ya hoy en día pues ya no se están utilizando como tal y están en desuso. Entonces vamos a ver un poco sobre el manejo pulmonar. En este caso se recomienda la ventilación mecánica gentil. Cuando hablamos de ventilación mecánica gentil es mantener una oxigenación entre 50 y 70 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40 a 60 milímetros de mercurio. En este caso es evitar la hiperventilación agresiva, que disminuya esta CO2 a menos de 30. Entonces, no esperemos, ¿verdad?, que nuestros pacientes estén saturando 100%, 95% o tengan 100, 200 de oxígeno, sino que mantengamos un parámetro de oxigenación entre 50 y 70, pues es suficiente para que el paciente se mantenga oxigenado adecuadamente. Y en la PCO2, si nosotros tenemos 60 milímetros de mercurio y el pH se mantiene estable, entonces dejémoslo ahí, hablemos un poquito de lo que se ha denominado hipercapnia permisiva, que en este caso, pues 60 no sería un valor dañino, porque el pH se mantiene adecuado. Evitar pues la hiperventilación agresiva, porque ya dijimos de que una PCO2 con menos de 30, que es una muy baja, esto se puede ocasionar secuelas muy importantes en el paciente como tal, ¿no? Ya dijimos, ¿verdad?, de que en este caso los parámetros de oxigenación que se tienen que ver a nivel postductal, ¿verdad? Porque postductal es como estamos viendo después del cortocircuito. Entonces, quiere decir que es el que mantiene la oxigenación a nivel de toda la circulación, muy importante. Entonces, tiene que ser, ¿verdad?, este manejo pulmonar con parámetros de tipo postductales como tal. Y fíjense algo muy importante, cuando el parénquima pulmonar tiene una enfermedad significativa, ¿verdad? Por ejemplo, un SDR, un meconio, una taquimia transitoria. Cuando hay una enfermedad pulmonar que está muy significativa, la ventilación de alta frecuencia mejora la expansión de los pulmones y amplifica la oxigenación en respuesta al óxido nítrico como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algunas patologías pulmonares, con hipertensión pulmonar, la ventilación de alta frecuencia sí puede ser efectiva, porque esto va a mejorar la respuesta al óxido nítrico inhalado. Dentro del manejo pulmonar también tenemos pues, el uso del surfactante,
Cuando tenemos un SDR, pues que está en déficit, el surfactante, o en patologías como el síndrome de aspiración de meconium o la neumonía, en donde el surfactante está completamente inactivo. Y entonces, en estas patologías, ya hay una recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría, se tiene que utilizar surfactante sin ningún problema, y es una recomendación muy importante que han estado haciendo. Entonces, nosotros tenemos que, pues, manejar a nuestros pacientes de esta manera. Ya decíamos evitar acidosis, como la alcalosis, y es que esta alcalosis pues la producimos por hiperventilación, como decíamos anteriormente, mantener una ventilación gentil, o el uso de bicarbonatos como tal. Entonces ya debemos de ir erradicando un poco estos manejos, hiperventilar o usar bicarbonato de rutina, para mantener alcalosis como tal. Antes nosotros nos enseñaban que el paciente debería estar un poquito alcalótico para que mejorara la hipertensión pulmonar. Eso fue hace muchos años, y ahora pues ya está en desuso. Y sobre todo evitar la sobredistensión pulmonar como tal. Bien, hasta ahí hemos tenido pues lo que es el manejo pulmonar. Hemos hablado bastante del manejo pulmonar, y ahora hablemos un poco del manejo cardíaco, pues. Entonces, en este caso, la presión arterial debe mantenerse pues en la normalidad y con volúmenes de acorde a la edad del paciente, ¿ya? Y pues la terapia cardiovascular, lógicamente, debe ser optimizar la carga ventricular izquierda y derecha para mejorar la disfunción sistémica en el transporte de oxígeno. O sea, si nosotros mejoramos las cargas ventriculares, pues la disfunción sistémica, el oxígeno va a estar mejor. Ya decíamos anteriormente de que la perfusión, como parte de la respiración, un componente cardíaco, ¿verdad? Que influye en la respiración, es la perfusión. Entonces, si el paciente tiene una mejoría en sus cargas ventriculares, pues obviamente la perfusión va a ser mejor y el transporte de oxígeno mucho mejor. Y como todos sabemos, pues la dopamina, ¿verdad? Es uno de los componentes de primera línea. Sin embargo, pues se ha dicho de que a dosis mayores de 10 microgramos por kilo minuto produce más bien vasoconstricción pulmonar. O sea que la dopamina pues no debería de usarse a esa dosis. Sin embargo, pues ya se ha visto en estudios recientes que más bien la dopamina ya está en desuso para cualquier tipo de afección, debido a que pues las dosis no son acorde a los efectos que tiene como tal. Por ejemplo, antes decíamos 5 microgramos dosis renales, ya sabemos que eso no existe. O 10 microgramos vasoconstrictor, o más de 10 inotrópico positivo. Entonces, como la respuesta es muy errática en el recién nacido, entonces estas dosis podrían no relacionarse como tal, y más bien podemos perjudicar al paciente con hipertensión pulmonar, ya que pues, puede producir vasoconstricción pulmonar como tal. En este caso se recomienda usar la dobutamina o la norepinefrina como primera línea de manejo cardíaco en los pacientes pues, que tengan hipotensión o estén en shock. Y aquí tenemos la milrinona. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Esta actúa a nivel de la vía, en la fisiopatología del óxido nítrico. ¿Verdad? Entonces, las vías que hemos mencionado anteriormente. Entonces, a nivel de los cardiomiocitos, tiene una buena actividad, y a nivel de músculo liso arterial. ¿Qué pasa con la milrinona? Pues mejora, ¿verdad?, la función ventricular izquierda y la hipertensión venosa pulmonar, pero sobre todo que ayuda al óxido nítrico inhalado a que haga su mejor efecto. Entonces se ha catalogado la milrinona como un inodilatador, o sea que ayuda a que el óxido nítrico mejore como tal. Sin embargo, pues hasta el 2010, las revisiones que se han hecho, inclusive la revisión Cochrane, pues dice que hacen falta más estudios, que no se sabe todavía si tiene efectos como lo hemos estado mencionando.
etcétera. Pero los estudios que han venido posteriormente, que no son revisiones sistemáticas, y son estudios pequeños, entonces sí ven un efecto muy importante en la milrinona, porque tiene un doble efecto. Tiene el efecto cardíaco, que es mejorar la disfunción ventricular izquierda, pero también alivia la hipertensión venosa pulmonar y también mejora la facilitación del óxido nítrico inhalado. Entonces tenía un efecto pulmonar y un efecto cardíaco. Entonces, muy importante, porque estaríamos hablando de un medicamento que actúa en dos grandes sistemas que comprometen la vida del paciente como tal. Y hablando de todos los vasodilatadores pulmonares, pues el oxígeno es el primer vasodilatador como tal. Entonces, otro vasodilatador es el óxido nítrico inhalado. Entonces, ya hemos dicho pues que es el puntal en el tratamiento de la patología. Tenemos el sildenafil, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. La milrinona, que hemos hablado un poquito como vasodilatador, pero también como un efecto inotrópico que mejora la presión arterial y mejora la insuficiencia ventricular izquierda. Y otros, ¿verdad?, que vamos a hablar posteriormente, como el Ilopros, el Varopros, Bosentan, etc. Que son pues otros medicamentos que se están utilizando a nivel de las otras vías para mejorar al paciente como tal. Y uno de los recursos pues más caros que se tiene, pues, y solo tiene que ser muy bien utilizado por personas expertas, pues es la oxigenación por membrana intracorpórea como tal. Y aquí teníamos, ¿verdad?, la ventilación de frecuencia nuevamente, que en combinación con el óxido nítrico, o sea, la BAFO, con el óxido nítrico inhalado, ha mostrado ser efectiva en la hipertensión pulmonar persistente, mejorando el cortocircuito intrapulmonar y favoreciendo el vasodilatador pulmonar. Entonces, es lo que mencionábamos anteriormente, es cierto, podrán haber muchas revisiones que dicen que la BAFO no es un tratamiento de elección o de primera instancia, pero la BAFO asociada a óxido nítrico mejoraría en gran parte a estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar grave como tal, porque mejora el cortocircuito intrapulmonar. Otros vasodilatadores pulmonares, ya decíamos, la vía de la prostaciclina. En este caso serían los prostanoides que actuarían a nivel de las prostaglandinas, sobre todo las prostaglandinas I2. Ya dijimos, ¿verdad?, que la hipertensión pulmonar está asociada a esta disminución de los niveles de prostaglandina 2 y que este efecto de estos niveles de prostaglandina bajos aumentan el tromboxano, que es un vasoconstrictor. Entonces, para hacer esta inhibición o mejorar los niveles de prostaglandina, pues tenemos un prostanoide llamado epoprostanol, que mejoraría básicamente los niveles de prostaglandina 2 y inhibiría completamente el tromboxano, que es un vasoconstrictor. Y teníamos la primera vía que habíamos observado, las antagonistas de los receptores de la endotelina. Entonces, dentro de los receptores de la endotelina, el Bosentan, que prácticamente es de tipo inespecífico. Y tenemos varios receptores en los que funciona la endotelina 1. La endotelina 1 pues, es un potente vasoconstrictor que se sintetiza pues, a través de las células endoteliales vasculares. Ya dijimos, ¿verdad?, de que dentro de la patología hay una proliferación de endotelio, ¿verdad? Y esa proliferación es lo que produce la vasoconstricción también. Entonces, al formarse la endotelina 1, ¿verdad?, actuaría a través de dos receptores importantes, la endotelina A y el receptor endotelina B. Entonces, si se sintetiza endotelina 1, actúa a nivel de los receptores A y B, que son los que producen la vasoconstricción. Entonces tenemos dos grandes medicamentos que funcionan a nivel de estos receptores, inhibiendo estos receptores, que sería el Sintaxectan y el Ambiectan, que son específicos como tal. Entonces, por esta vía podemos utilizar estos dos medicamentos muy selectivos y así evitar la vasoconstricción como tal, a nivel pulmonar.
Y algunas terapias emergentes, como son los glucocorticoides, la L-citrulina, que se sintetiza a partir de la L-asparagina, ¿verdad? Y que puede después actúa a nivel de óxido nítrico. Entonces la L-citrulina pues se ha estado estudiando un poco, pues hay pocos estudios. Y los activadores, ¿verdad?, de una guanilactociclasa, como el Sinaciguat, que también son muy pocos los estudios, y algunos antioxidantes pues que también pues están en estudios experimentales, pero son terapias emergentes que por ahí podemos mencionar o oír. Entonces, en esta última revisión, ¿verdad?, del British Medical, observamos cómo esta revisión se hizo, pues, lo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos, pues, la hipertensión pulmonar, tenemos las células endoteliales, que sea la proliferación, como decíamos anteriormente, y en esta proliferación de células endoteliales encontramos receptores de endotelina, encontramos la endotelina 1, que actúa a nivel de receptores B o A como tal, y que para esto pues tenemos los inhibidores de la endotelina. Entonces, en este caso, el boncentan, que es inespecífico como tal, pero también tenemos los específicos, que es el sintasectan o el ambiectan. Entonces, también observamos cómo, ¿verdad?, se sintetiza pues, por la otra vía las prostaciclinas, y entonces las prostaciclinas se inhiben como tal y pueden producir los tromboxanos que producen la vasoconstricción. Entonces, en este caso, podemos utilizar un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, como la milrinona, que puede actuar a nivel de vasodilatación pulmonar. Pero también, si ustedes observan, tiene un efecto inotrópico positivo, que mejoraría la carga ventricular izquierda y mejoraría la oxigenación en el paciente. Entonces, la milrinona tendría dos grandes efectos importantes como tal. Y por otro lado, pues tenemos el sildenafil, que también actúa a nivel del músculo liso, inhibiendo la fosfodiesterasa 5 y pues produciendo una relajación del mismo como tal. Y pues lógicamente la vía del óxido nítrico, como lo hemos mencionado anteriormente. Cuando se ha mencionado, ¿verdad?, cuando utilizamos los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, pues puede producir esta vasodilatación, un poco de oxigenación, ¿verdad?, mayor, y el paciente pues puede tener retinopatía del prematuro por la hiperoxia o por aumento de los radicales de oxígeno libres. Entonces, esto puede producir lesiones como retinopatía, pero es algo pues que todavía no se ha tenido una buena conclusión como tal. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que mencionábamos, pues lo del sildenafil, ¿verdad? El sildenafil puede ser administrado por varias rutas, ya sea oral, intravenosa, como tal. Como observamos pues en la figura, ahí están las dosis recomendadas, ya sea oral, ¿verdad?, de 0.5 hasta 2 miligramos por kilo de dosis cada 6 u 8 horas, ¿verdad?, como nos mencionaba por aquí en el chat, ¿verdad? Y tiene una absorción enteral pues, del 40%, básicamente. Dice pues que tiene pues, efectos vasodilatadores importantes, y como mencionábamos anteriormente, pues algunos controversialmente pues dicen que puede exacerbar una retinopatía por la oxigenación como tal. También su uso, ¿verdad?, prolongado puede producir priapismo, que es muy raro, o hipotensión sistémica como tal. Pues también son efectos raros. Entonces, tanto el priapismo como la hipotensión sistémica son efectos que se ven pocos en estos pacientes. El aclaramiento básicamente es a nivel del hígado y después pasa pues, a nivel intestinal. Y dentro de las dosis IV, pues, o intravenosa, se recomienda infusiones de 0.4 miligramos por kilo, ¿verdad?, cada 3 horas, entre horas, y después 1.6 miligramos por kilo, pues cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, esto puede ocasionar
como decíamos, esta infusión continua, pues algunas de las famosas reacciones pues que están en controversia, ya sea retinopatía, priapismo o hipotensión sistémica como tal. Entonces, pues, pero todavía están en controversia como tal y pues no se ha visto pues esos efectos mayoritariamente. Y aquí tenemos la vía del óxido nítrico. Entonces, muy importante, nosotros podemos utilizar el óxido nítrico. Ya sabemos que va a mejorar un poco o bastante la resistencia pulmonar de las arterias. Y, ¿verdad? Va asociado con la milrinona, va a ser más efectivo porque la milrinona va a hacer una vasodilatación también pulmonar, pero también decíamos que puede hacer un efecto inotrópico positivo, o sea, va a mejorar también lo que es la perfusión por una mejoría en el shock que tiene el paciente en ese momento, que puede tener. Entonces, sí deberíamos teóricamente utilizar milrinona, ¿verdad? Intravenosa, a la par de usar óxido nítrico, porque la milrinona, al hacer este efecto pulmonar, esta vasodilatación pulmonar, va a hacer que el óxido nítrico mejore la oxigenación como tal. Entonces sería una terapia muy importante en estos pacientes como tal, ¿verdad? Entonces, más o menos aquí, ¿verdad? He puesto estos cuadros en inglés porque como son originales, a mí no me gusta pues tergiversar la información. Entonces, pues los que puedan leerlo ya un poco más detenidamente van a ver cómo es la descripción de lo que estamos hablando un poco. Entonces, pero muy importante, sí, ¿verdad? Por lo menos en esta gráfica, cómo la milrinona actúa al igual o mejor o con el óxido nítrico como tal. Y aquí algunas terapias emergentes, como ya hemos mencionado, la L-citrulina, que actúa a nivel de la L-arginina, ¿verdad? Mejorando la oxigenación. Estimuladores, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, de la guanylate ciclasa soluble, como el Synagwit, que son terapias emergentes. Entonces, y otros inhibidores de la roquinasa, que es otra enzima que produce también un poco de vasoconstricción pulmonar. Entonces, también se pueden utilizar como tal. Vamos a ver un cuadrito más específico. Y los receptores específicos de la endotelina, como ya señalábamos, el sintasectán, ¿verdad? Y el ambiectán como tal. Entonces, son terapias emergentes que se han estado estudiando, la L-citrulina, el tarafil, ¿verdad? Como tal, que es otro receptor de la fosfodiesterasa, y el sintasectán y el ambiectán, que ya habíamos mencionado como tal, como terapia emergente que todavía están en estudio, pero que ya se están haciendo, que es lo más importante. Entonces, ya hablando un poquito, ¿verdad?, de los vasodilatadores pulmonares, pues tenemos que el principal vasodilatador es el oxígeno. Y aquí es muy importante cuando nosotros hablamos sobre los factores preventivos o los factores maternos que pueden condicionar a un paciente con hipertensión pulmonar. Ya decíamos el SBR, el meconio, la diabética, etc. Entonces, si el oxígeno, fíjense bien, lo utilizamos adecuadamente en las primeras 12 horas, esto puede modular la respuesta como tal, sobre todo al óxido nítrico y a las prostaglandinas de tipo 2, que son las que ¿verdad? Son las que su inhibición de las prostaglandinas aumentan la producción de tromboxano, que es un vasoconstrictor pulmonar importante. Pero fíjense bien, si el oxígeno está mal utilizado en las primeras 12 horas, pues básicamente va a haber una remodelación vascular y ya con una remodelación vascular, pues el paciente va a estar mal como tal. Entonces el oxígeno tiene que ser utilizado de forma juiciosa, porque bien utilizado va a evitar que este paciente nos caiga en una remodelación vascular importante. Es un potente vasodilatador. Hay que evitar la hiperoxia por los radicales libres, pero también evitar la hipoxia, porque si no lo utilizamos bien, puede ocasionar la hipertensión pulmonar como tal y un daño cerebral. Usarlo cuando se necesita.
mantener una oxigenación óptima y su uso racional en los primeros 30 minutos puede evitar que el bebé se deteriore. Entonces, ni más ni menos, pero sí lo justo como tal. Y aquí teníamos un poco, ¿verdad? La terapia farmacológica, un poquito de resumen. Los bloqueadores de canales de calcio solo se usan en adultos, no se usan en niños, pero por si acaso los puse para que más o menos, por si acaso lo leen por ahí. Ya decíamos la prostacyclina intravenosa, el teprostimil subcutáneo, que son derivados de las prostaciclinas, de la vía de la prostacyclina, el Verapros o el Ilopros, que son medicamentos en estudio. Los antagonistas de la endotelina, ya decíamos, el Bosentan, Sintacetan, Ambrisentan. Los moduladores del GMP cíclico, el óxido nítrico inhalado, el sildenafil, y otros, ¿verdad?, que se han estado estudiando, pues, pero que básicamente ahorita no tendría mayor importancia porque pues tenemos los que ya hemos revisado ahorita. Entonces, en esta revisión, ¿verdad?, prácticamente el año pasado, vemos las diferentes vías que señalábamos anteriormente a nivel de la fisiopatología. Entonces, los agentes específicamente ya instalados, el oxígeno y el óxido nítrico. Estos son estudios largos, con grandes revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios clínicos controlados. Ya eso no hay objeción. Los agentes terapéuticos que necesitan mayor investigación, por ejemplo, sildenafil, ¿verdad? Y los simuladores o los inhibidores de la soluble guanilato ciclasa, ¿verdad? O los agonistas como tal. ¿Por qué necesitamos mayor investigación? Las revisiones grandes del sildenafil indican pues que todavía no se ha establecido bien su mecanismo y su seguridad. Revisiones grandes. Y que se puede usar como una medida, ¿verdad?, en países, en vías de desarrollo donde no hay nada que hacer con los pacientes, o sea, no tenemos nada que ofrecerles, entonces ofrezcamos el sildenafil como tal. Eso es a nivel de la vía del GMP cíclico, o sea, estamos hablando de la vía del óxido nítrico. Recuerdan las 3 vías patológicas, ¿verdad? La vía del AMP cíclico, que estamos hablando a nivel de las prostaglandinas, tenemos las prostaciclinas y tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que en este caso hablamos de la milrinona. Como ya decía anteriormente, todas las revisiones dicen que hacen falta más estudios para establecer si realmente la milrinona puede o no tener los efectos que se han mencionado aquí. Sin embargo, pues los estudios más pequeños ahorita pues dicen que sí se puede utilizar como tal. Y como yo he dicho, ante no tener nada ante el paciente, yo le pongo lo que tengo. Porque el paciente me va a mejorar y probablemente pues va a tener menos reacción. Es mejor que se mejore con alguna secuela y no que se me muera completamente. Y a nivel de la endotelina, tenemos los receptores de endotelina que son el Bosentan, que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos los 3 fundamentales vías. Y la otra vía que le mencionaba, que no está en la fisiopatología, que es la vía de la roquinasa. Entonces, en esto se utilizan los inhibidores de la roquinasa que se llama Fasudil. Entonces, pues, mucho menos estudiado que tal, pero sí los otros ya con más estudios como tal. Entonces, ¿qué tratamientos utilizamos desesperadamente para poder manejar estos pacientes? Entonces, ya decíamos, a mí me enseñaron esto: hiperventilar al paciente, alcalinizar, paralizarlo, ponerle vasodilatadores sistémicos o oxigenación de membrana intracorpórea. Entonces, estos eran tratamientos desesperados. No hallábamos qué hacer, entonces le hacíamos esto a los pacientes como tal. Entonces, fíjense bien, la hiperventilación se usaba casi en el 65%, infundir bicarbonato en el 75%, sedábamos y paralizábamos a los pacientes enormemente, le poníamos inotrópico en el caso de la dopamina, o le usábamos vasodilatadores en la menor cantidad posible. Entonces, lo que deberíamos de estar usando vasodilatadores es lo que menos usábamos antes. Entonces, antes usábamos las maniobras desesperadas de hiperventilar, bicarbonato, sedar, paralizar, dopamina a estos pacientes. Ese era nuestro manejo que usábamos, digamos, hace unos 15 o 20 años. Y lo que menos usábamos eran los vasodilatadores como tal. Dentro de la ventilación mecánica, pues ayudar y no dañar. Usar lo que mejor tenemos para tratar la insuficiencia respiratoria. Pero ¿en qué basamos lo que practicamos?
Entonces, si nosotros observábamos, pues, ya sea hiperventilar al paciente versus ventilarlo conservadoramente, fíjense bien que no había diferencias en la sobrevida. O sea, tanto hiperventilar o hacer ventilación conservadora tenía la misma sobrevida. Sin embargo, relativamente, sin embargo, había más sobrevida en pacientes que se ventilaban de forma conservadora, o sea, hasta un 88%. Pero los pacientes que eran ENCO elegibles, fíjense bien, cuando se hiperventilaba al paciente, solo uno era elegible versus 9 con ventilación conservadora. ¿Qué nos dice este cuadro? De que ventilando conservadoramente al paciente, mejoramos sobrevida, pero también mejoramos elegibilidad para la oxigenación por membrana extracorpórea en los pacientes. Y aquí, de igual manera, ¿verdad? Teníamos hiperventilación más oxigenación extracorpórea membrana o ventilación gentil. Y entonces, si ustedes observan bien, la tasa de sobrevida era mucho mejor en la ventilación gentil. El pH de 7.32 mejor que los pH de 7.5 y 7.56 en los otros dos sistemas. Y la hipercapnia permisiva o la PCO2 mantenida en un nivel bajo, más o menos entre 43 y 50, era mucho mejor, o sea, había mejor sobrevida en la ventilación gentil que en la otra donde se utilizaba hiperventilación. Entonces este cuadro nos indica que evidentemente la ventilación gentil tenía muchos mejores beneficios que la otra. Entonces la hiperventilación pues en un tiempo fue popular, todo el mundo lo usaba, pero se ha asociado con deficiencias auditivas, mayor mortalidad. Algunos se benefician, pero no debería ser usada de rutina, sino pues, como quien dice, hagámoslo cuando no tengamos más nada que hacer con el paciente. Hablábamos un poquito de la ventilación de alta frecuencia cuando decíamos que el uso preventivo no era superior a la ventilación mecánica, sino que lo ideal es que la ventilación de alta frecuencia se use en combinación con el óxido nítrico como tal. Y cuando usábamos de rescate la BAFO, el 48% respondía como tal. Y fíjense bien, el 25% apenas respondió con ventilación mecánica convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que en uso de rescate, utilizando BAFO con óxido nítrico, pues probablemente tengamos una mejor sobrevida como tal. Y aquí vemos un poco, ¿verdad?, cómo se hiperventilaba a los pacientes y le poníamos bicarbonato en infusión. Entonces, esta es una revisión hace pues un poquito ya vieja, pero realmente te mantiene todavía. Cuando no se le ponía nada, el paciente tenía 7.8 días en ventilación. Sin embargo, cuando se le ponía hiperventilación con alcalinización, el paciente pasaba más tiempo ventilado. Y el oxígeno a los 28 días, en ese caso ya se hablaba de displasia broncopulmonar, era menor en los pacientes donde no se le ponía hiperventilación o infusión de álcali, y mucho mayor cuando utilizábamos los dos como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos eventos producen mayor ventilación mecánica y por ende, pues, mayor displasia broncopulmonar definida como oxígeno a los 28 días. Entonces, lógicamente, pues el bicarbonato fue popular en un tiempo. La tendencia no es usar menos, es ya no usar bicarbonato como tal. No usar bicarbonato como tal. Sin embargo, eso no significa que no corrijamos la acidosis metabólica, pero la acidosis metabólica la podemos corregir de diferentes maneras: ventilación, oxigenación, pero también manejo adecuado del líquido. Y en última instancia, utilizar lo menos posible el bicarbonato como tal. Se paralizaban a los pacientes en el 73% de los casos, ¿verdad? Sin embargo, pues tenía efectos importantes cuando paralizábamos a los pacientes, ¿verdad? Más o menos, mitad y mitad, pues el paciente que se paralizaba, pues algunos mejoraban, pero otros también se deterioraban. Entonces, o sea, estábamos entre que si lo paralizábamos o no, entonces el paciente, pues algunos se iban a mejorar, pero también otros de igual manera se iban a empeorar como tal. Y en este caso, ¿verdad?, en este cuadro, en esta otra revisión, observábamos cómo la parálisis, ¿verdad?, como tal, no se asociaba
a eventos importantes, o sea, que no tenía un efecto muy importante a la hora pues de manejar a estos pacientes. Obviamente, si nosotros paralizamos a un paciente, pues nos permite controlar la oxigenación, apenas en un 51%, pues, o no todos los bebés se benefician. O sea, como decimos, mitad y mitad. Pero sobre todo, enmascara convulsiones. En el caso de las encefalopatías hipóxicas isquémicas, no vamos a saber si el paciente está convulsionando o no. Su uso prolongado produce edema y anasarca. Sugiere mayor mortalidad en estudios retrospectivos. Y algunos se pueden utilizar, pero no debe ser una excepción, no debe ser utilizado como tal, ¿verdad? Y los vasodilatadores, que es los que menos se usaban, entonces, algunos vasodilatadores en ese tiempo, los que se usaban era el sulfato de magnesio, la tolazolina, y los que menos se usaban es los que están ahorita más populares, que son el óxido nítrico y el sildenafil. Esto fue, digamos, hace 20 años, pues hace mucho tiempo. Entonces, se observaba cómo el sulfato de magnesio era el que se utilizaba enormemente como vasodilatador. Y los que deberíamos de haber utilizado, como el óxido nítrico y el sildenafil, se usaban muy poco. ¿Y qué pasaba? Pues la tolazolina se quitó por sus efectos deleterios, el nitroprusiato y el sulfato de magnesio y todos estos bajaban la presión arterial. En esta revisión se decía que la milrinona bajaba la presión arterial, sin embargo, no había muchos estudios, ahora los estudios ya dicen otra cosa. La prostaciclina era muy cara en ese tiempo, estamos hablando de hace unos 20 años, entonces pues todos estos vasodilatadores inespecíficos pues no se tenían ni muchos estudios, algunos se eliminaron y otros se dejaron de usar como el sulfato de magnesio como tal. Y la deficiencia del surfactante, pues en la hipertensión pulmonar no se debe usar, pero sí lo debemos de usar en el SAN o en la sepsis, porque en esto se desactiva completamente. Aquí pusimos enfermedad de membrana diarina, pero ya sabemos que es SDR como tal, y en la hernia diafragmática hay deficiencia por inmadurez, pero pues en la hernia diafragmática no está recomendado porque ya sabemos que la hipertensión es por hipoplasia pulmonar como tal. Pero sí, debemos de usarlo en el SDR, en el SAM y en la sepsis como tal, perfectamente se pueden usar. Y hablemos de la panacea del tratamiento, que es el óxido nítrico. Ya sabemos que activa la vía del GNP cíclico como tal. Muchos estudios, ¿verdad? Aleatorios, controlados, etcétera, indican que mejora la oxigenación en todos estos pacientes que reciben óxido nítrico, reduce la incidencia de muerte o necesidad de membrana extracorpórea. Y fíjense una cosa muy importante, el número necesario de tratar, ¿verdad?, es de 5.3, o sea que si nosotros tratamos 5 pacientes con óxido nítrico, apenas uno va a requerir oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, pues, es un número bastante aceptable dentro de términos estadísticos. Sin embargo, pues, no todo es color de rosa, pues, ¿verdad? La respuesta puede ser incompleta, por eso es que el óxido nítrico debería utilizarse con otros vasodilatadores, llámese bafo, llámese milrinona. Puede crear dependencia, puede haber un efecto de rebote, o sea, en vez de mejorar la oxigenación, la puede empeorar. Puede haber toxicidad, pues puede haber methemoglobinemia, es un gas y sobre todo que es muy caro, pues, ¿verdad? Y eso pues solo tienen algunas unidades, algunos centros, pues no todo el mundo tiene esta. Y mira las diferentes respuestas, pues. En el SDR, pues ya está un 50% como tal. En el SAM se mantiene un 35-40%. En la hipertensión pulmonar, pues obviamente, pues, y un poco menos en la hernia diafragmática. Sin embargo, pues sí, hay una respuesta importante. Este es un estudio pues bastante viejo, pero ya hoy se ha visto que estas terapias combinadas son las que mejoran al paciente como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bafo, hino o ENCO, unos 2 o 3 hospitales. Bafo con hino, ¿verdad? Con óxido nítrico, pues poco. Ventilación de alta frecuencia, pues algunos. Ventilación mecánica convencional, la gran mayoría. Y los que no tienen nada, pues que son las áreas rurales donde se nos mueren casi todos los pacientes. En resumen, en la patobiología ya dijimos vasoconstricción, hipertrofia del músculo y trombos in situ. Las vías metabólicas, la endotelina, el óxido nítrico,
¿verdad? Y la prostaciclina, y habría que poner un poquito la vida de la roquinasa, ¿verdad? Poco estudiada todavía. Dentro del balance, ¿verdad? Los que modulan en un segundo mensajero, como el GNP cíclico, que es modulado a nivel de peróxido nítrico, y el AMP cíclico a nivel de las prostaciclinas, la mortalidad se ha visto muy disminuida, ¿verdad? Con estas terapias en adultos, niños y recién nacidos. Las terapias, pues, ¿verdad? Ya sabemos que en los adultos, bloqueadores de calcio, endotelina, prostaglandina. Y en neonatos, pues, el hino, el surfactante y hoy en día, pues, la ventilación de alta frecuencia. Y algunas terapias de investigación, pues el sildenafil ya no, simple y sencillamente se sigue usando, se va a seguir usando porque para nuestros países pobres no tenemos otra cosa más, entonces pongamos sildenafil, otros aerosoles, ¿verdad? Hay prostaciclinas inhaladas, hay sildenafil inhalado, entonces, pues, pero eso también no está a nuestro alcance. Y los receptores de la endotelina, ¿verdad? Ya hablábamos del Bosentan, del Ambiectan, ¿verdad? Y el Sintasectan como tal. Entonces, pues, esto es todo por mi parte. Yo espero que hemos quedado con algunas dudas, ¿verdad? Porque el que duda es el que pregunta y el que pregunta es el que sabe. Hemos querido traer pues toda la información disponible. Sabemos que esta es una gran patología, ya vemos el gran manejo que se hace con estos pacientes, requiere muchos recursos como tal, y creo que nos queda la prevención y lo que tenemos a mano como tal. Entonces, por mi parte, pues esta es la presentación, pues vamos a exponer un poco las sugerencias, perdón, los comentarios, pues